Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Daniela Vázquez y junto con mi compañero Cairo Cristóbal. vamos a hablarles sobre el subcapítulo que escogimos, que es hacer visible y mejorar la educación rural, una tarea pendiente. Analizaremos las conclusiones y la problemática que la misma autora propone. Ahora mi compañero les hablará de la introducción. Claro. Como sabemos, la educación en el Perú nunca ha sido la mejor. Han existido y existen hasta el día de hoy muchas brechas sociales, las cuales solo fomentan la inequidad. Por esa razón, por ello, la autora Patricia Ames Ramello propone una solución para lograr cerrar esa brecha entre la educación urbana y la rural. Nosotros como estudiantes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas analizaremos la problemática y conclusiones propuestas por el autor. Asimismo, acudiremos a información externa, la cual pueda ayudarnos a evaluar si dichas conclusiones o respuestas se puedan implementar en la actual coyuntura, ya sea total o de manera parcial. Bueno, con respecto al contexto en el que nos vamos a situar, la autora plantea dos antecedentes que sucedieron. Primero, lo que sucedió fue que en el 2015, dos organizaciones importantes tuvieron una meta que cumplir, la cual era brindar educación primaria universal. Existieron dos plazos significativos para esto. Uno de ellos fueron los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el otro fueron 6 metas que tuvo el Foro Mundial Educacional para todos en Dakar. Esto iba a ser para 164 países. A pesar de que se cumplieron algunas, porque recordemos que no solamente era una meta principal la educación universal, sino también quitar el analfabetismo en los adultos, como también el hecho de que exista paridad entre los dos sexos de estos niños, etcétera. Tristemente no se pudo conseguir esta meta. Y si hablamos de Perú, como sabemos perfectamente, se han logrado algunas metas, eso es más que obvio, pero aún así no se ha logrado absolutamente todo. Y una de las metas que falta es cerrar la brecha entre la educación urbana y la educación rural que tiene el Perú. Por ello, la autora habla de esto y nos menciona que ella tiene como meta para el 2021 poder hacer que esta brecha deje de existir, una brecha social que la historia de Perú ha tenido muchísimo tiempo y hasta el día de hoy sigue existiendo. A continuación hablaremos sobre el análisis de la problemática y conclusiones del autor. En la problemática planteada, la autora menciona 3 cosas muy importantes que hay que tomar en cuenta para que esta problemática esté todavía presente en el Perú. La primera y la más importante es el abandono de educación. ¿Qué quiere decir con esto? De que muchos alumnos se matriculan y eso ya está corroborado por muchas fuentes académicas, la cual la autora nos pone en el texto. Unas fuentes académicas que nos dicen que los porcentajes de matrícula son muy altos en los chicos que son de colegios urbanos como en los chicos que son de colegios rurales. Pero que eso no signifique que los chicos de colegios rurales abandonen sus clases. Lo que queremos tratar de decir es de que el abandono es constante. Se pueden matricular, pero eso no quiere decir que sigan con las clases. Y eso es una problemática que sigue hasta el día de hoy. Otra es el constante atraso escolar. No solamente existe un abandono, sino también un atraso escolar de los estudiantes. Pero ¿por qué sucede esto? Pues algunas de las causas por las cuales los estudiantes se atrasan, primero es por el hecho de que abandonan la educación, pero también por el otro es que el Estado no se ha dado cuenta de la importancia que tiene la calidad pedagógica. Es decir, los profesores que están en este lugar y enseñan a los alumnos. Muchos de ellos repiten año porque no entienden sus clases, porque no hay una buena manera, una buena información del tema. Los profesores no dominan el tema como deberían, etc.
La última, y no la menos importante, es la deserción acumulada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la deserción acumulada sería el hecho de que los jóvenes, específicamente aquí nos hablamos de los alumnos de secundaria, ya no desean seguir estudiando en sus clases. Simplemente el hecho de no querer hacerlo, de rendirse, de ya no hacerlo, es lo que hace que ellos lo abandonen. Pero ¿cuáles son los motivos específicos por los cuales ya no desean continuar sus clases? Muchos de ellos son porque se dan cuenta que el Estado los marginan, que se olvidan de ellos, que muchos programas que les prometen no se cumplen y sucesivas cosas más que hasta el día de hoy el Estado da como reflejo y pues tristemente muchos de los alumnos de estas escuelas se dan cuenta de que no mejorará su situación, sus colegios seguirán con la misma infraestructura barata y mala, sus profesores seguirán siendo personas que no están capacitadas y no tendrán más oportunidades. Conclusiones. Una de las conclusiones de la autora ha sido que hemos pasado del PEER, que significa el Proyecto Educativo para las Áreas Rurales, a Laptops para Todos, o LPC, como más se conoce. Porque los colegios emblemáticos, el Colegio Mayor, y de esto a las redes rurales, y de las redes rurales a los colegios de alto rendimiento, y la jornada escolar completa. Hemos vuelto a perder la vista del camino a las escuelas rurales, su especificidad y la urgencia de atenderlas. De ello podemos derivar un primer aprendizaje, que es mantener una política de atención a la escuela rural que se perfeccione en el tiempo en vez de cambiarla constantemente. Hay muchos aprendizajes positivos en la experiencia previamente señaladas aquí y equipos humanos que han capitalizado esas experiencias en el sector, madurando intervenciones y propuestas. No se puede crear una u otra y nuevos programas que desconozcan los logros y aprendizajes acumulados, sobre todo porque se corre el riesgo no solo de perderlos, sino también de desaparecer de las prioridades. Una vez más, este sector de la población estudiantil y docente, que no en vano se siente muchas veces marginado u olvidado. Agrega que el segundo aprendizaje tiene que ver con la necesaria integralidad de las intervenciones, habiendo notado una constante en proyectos en los cuales querían intervenir de una manera integral, en línea con lo que la investigación educativa señalaba, mientras que cuando las intervenciones buscaban introducir una innovación aislada, habían tenido mayores dificultades para efectivizar un cambio. Otra conclusión de la autora es que habla sobre los costos calculados por el Ministerio de Salud para alcanzar las metas del Bicentenario. En ella menciona que gracias a un censo de infraestructura escolar hecho en el año 2013, se sabe que el déficit actual de infraestructura supera los 63.000 millones de soles. Agrega que la creación del Programa Nacional de Infraestructura PRONIET es una buena medida para avanzar en centralizar los esfuerzos, coordinar entre niveles de gobierno y resolver el problema de la infraestructura, pero que aún se requería que estas escuelas adquieran cierta prioridad de esta inversión. También comentó que los costos de ofrecer de tecnología, capacitación docente, materiales digitales y conectividad a las escuelas rurales más aisladas también se habían calculado para uno de los proyectos del Ministerio de Educación, el cual bordeaba los 80 millones de dólares. A pesar de que el presupuesto había sido aprobado por el SNIP, el proyecto se detuvo. Por ende, la decisión no podía atribuírsele a la falta de recursos. Por ello, sería necesario aclarar por qué se ha detenido la intervención y cómo se atenderán alternativamente a las escuelas rurales. Para finalizar, también concluye que la meta entusiasta de convertir al Perú en un país de primer mundo no podría lograrse con una población rural pobremente y mal educada. Por lo tanto, invertir en esta población no solo es necesario, sino que es la única forma de consolidar una nación democrática y desarrollada como la que aspiramos para el Bicentenario. Ahora mi compañera va a decir nuestra opinión sobre estas problemáticas y conclusiones que ha sacado la autora. Gracias. Continuamos. Bueno, ¿cuál sería nuestro análisis de las problemáticas que planteó la autora y a su vez las conclusiones? Bueno, tras analizar esta problemática, nosotros dos nos dimos cuenta que estamos de acuerdo con el pensamiento de la autora. Es una visión general
y es una visión efectiva que tiene el hecho de decir de que efectivamente grandes problemas de las escuelas rurales es que los chicos no están bien capacitados, no tienen lo correcto, los profesores no les dan lo que necesitan, pero por otro lado también que el Estado y los proyectos que hacen que tristemente los alumnos se sientan olvidados, marginados, etcétera. Y eso tiene mucho que ver con las políticas de la educación. Este proyecto se realizó y este texto se escribió en el 2015. La autora menciona que en la época de Ollanta, el presidente de ese momento, tristemente habló de todos los proyectos que tenía para ese año y nunca mencionó el hecho de volver a poner una nueva meta para las escuelas rurales. Y esto dejó mucho de qué hablar. Si nos damos cuenta, y como dijo mi compañero antes, en las conclusiones, muchos de estos proyectos tenían visiones importantes, hacían cosas interesantes, daban proyectos que valían la pena, pero tristemente el hecho de querer hacer las cosas rápido, rendirse ante cualquier situación o simplemente no querer y no tener el afán de poder ayudar, ha hecho que estos proyectos no sirvan, no se den a pie. Y eso es lo que nosotros podemos también estar de acuerdo con las conclusiones que dice la autora. Por otro lado, podemos decir también nosotros que como grupo estudiantil sentimos y pensamos de que los proyectos que el Estado llegó a crear para ayudar a estas educaciones rurales tuvo un problema muy importante que fue la falta de enfoque. ¿Qué queremos decir con esto? Muchos de estos proyectos que tristemente se realizaron para la educación rural, al final terminaron para colegios urbanos, colegios que ya estaban capacitados, colegios que eran buenos en el Perú y que tenían un nivel socioeconómico muy alto. Otra conclusión que la autora dice muy importante, la cual nosotros estamos de acuerdo y analizamos, fue el hecho de que diga que tristemente en el Perú es el país en el cual tu nivel socioeconómico mide la calidad de educación que tendrás. Y con esto nos queremos nosotros también explicar de que efectivamente es verdad. El Perú es un país centralizado, muy centralizado, en el cual tristemente si no estás en la capital, si no tienes un buen colegio, una buena universidad, no eres absolutamente nadie. Y esto tiene que ver con muchísimos factores, ya no solamente de educación, sino de cultura. Y todo esto viene no solo por el Estado, sino también por nosotros mismos como peruanos. Tenemos una visión muy negativa de esto y pensamos que el nivel socioeconómico es absolutamente todo lo que sirve para que una persona esté bien educada, tenga valores y pueda ser un buen ciudadano al final del día. Bueno, en esto evaluaremos si dichas conclusiones o respuestas se pueden implementar en la actual coyuntura. La actual coyuntura sería obviamente el COVID-19. Y vamos a ver si las conclusiones y también metas que la autora habla en este texto pueden servir para actualmente las escuelas rurales o parcialmente. Mi compañero les hablará de una de ellas. Claro. Si nosotros evaluamos esta conclusión, propondremos un cambio, ya que actualmente, más que ofrecer nuevos equipos y servicios básicos, deberíamos enfocarnos en ofrecer buenas condiciones higiénicas en los colegios, más si hablamos de colegios rurales en el cual sabemos perfectamente que muchos de ellos no poseen ni agua potable. Si planteamos una meta como la distribución de productos de limpieza y primera necesidad que los colegios dispongan, podríamos atacar al problema de raíz cuando se daría la llegada a las clases presenciales durante esta pandemia que ocurrió. Por otro lado, el autor también menciona garantizar que los procesos educativos cumplan con necesidades e intereses que el alumno rural tenga. Con esta idea sí concordamos, ya que actualmente las necesidades más grandes que tienen los estudiantes de esta zona son la electricidad y el internet también. Sin ella no podríamos entrar a sus clases virtuales o, en casos extremistas, ver el programa educativo, el cual se ofrece en el canal TV Perú.
Antes de proyectarnos el ofrecer implementación tecnológica como laptops, tablets o cargadores, debemos verificar el problema desde la raíz y plantear que las necesidades de los estudiantes rurales son diferentes a los estudiantes de zonas urbanas. Ahora le paso la mano a mi compañera. Bueno, el último paso que la autora nos dice, la última meta, es la de lograr similares resultados en logros académicos a sus pares urbanos. Lo que trata de ella de explicar es que todas estas metas que estamos implementando hagan que también el nivel de educación rural sea el mismo que el urbano. Y esto nos parece que es una buena meta. Es una meta, sí, complicada, larga, que toma tiempo y que tristemente no se puede emplear en el 2021 como la autora plantea, pero es algo esencial que todo el mundo tiene que tener en cuenta, porque tristemente la gente no se da cuenta de lo importante que es mejorar la educación rural, de que tiene que ser igual, porque no tiene que haber desigualdad en la educación urbana ni rural, porque al fin y al cabo los dos colegios brindan educación a estos niños, chicos, adolescentes, que al fin y al cabo serán, cuando crezcan, personas que representen a nuestro país. Y tenemos que hacer un cambio. Tiene que haber un cambio desde la raíz, como comenta mi compañero, desde simples cosas como poner electricidad o canales de agua, etcétera. No importa. Lo importante aquí es hacer un cambio, que haya algo que todo esto funcione y que así la gente pueda ver que no existe la desigualdad. Esto es una tarea pendiente que se tiene que hacer para poder así hacer visible y mejorar la educación rural en el Perú. Gracias. Muchas gracias. Listo, creo que ya está, todo bien. Sí, Así que ya creo voy que a, sí. ¿Cuánto ha durado? eso es lo que, eso